genes. Los grandes temas que veremos son, primero, leyes de Mendel. Transmisión y distribución de los genes. Los temas que vamos a ver es leyes de Mendel. Son más temas, ¿verdad? Solo que le denominamos ahí leyes de Mendel. O sea, más contenido que solo las leyes. Herencia simple es el siguiente tema. El siguiente, herencia entre dos o más pares de genes. Siguiente, pleiotropía, penetrancia y expresividad. ¿Podría repetir, por favor, profesor? Sí, pleiotropía, así como suena pleiotropía, penetrancia y expresividad. Acaba de entrar alguien que se identifica solo con un iPhone y hay otra solicitando, ¿no? Y hay otra que se llama Anel 21. Por favor, pongan bien sus nombres, porque si no los corrigen, los voy a tener que sacar de la sesión. Recuerden que les digo que solamente puedo admitir con nombre, ¿sí? Ahorita los dejé entrar, Anel 21 creo, así dice. Sálgase e identifíquese bien. Y está uno de iPhone. También sálgase, póngale su nombre al dispositivo que usa, por favor. Y último tema, prueba de G cuadrada. Bien, vamos a empezar con el primer tema, que son leyes de Mendel, pero para que entendamos las leyes tenemos que ver varias cosas antes, ¿sí? Entiendo que ya están observando en la pantalla la imagen, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Sí? Ya Bien. se ve. Tendremos que empezar hablando de Mendel porque es justamente a quien se le otorga o se le reconoce el planteamiento de las leyes de la herencia. Se le reconoce entonces como el primer investigador que explica de una manera sencilla cómo ocurre la herencia de padres a hijos, utilizando desde luego una especie, ¿sí? Entonces, aunque su trabajo aparentemente es sencillo, dio pie a que posterior a él se probara si sus planteamientos tenían aplicación en las demás especies, encontrándose que es así. Así que después de que demostraron que sus planteamientos tenían aplicación en otras especies, se le dio el carácter de ley. Mendel ya había muerto, por supuesto, pero sin embargo se le reconoce a él el haber planteado cómo se heredan las características. Repito, de una manera sencilla. Desde los planteamientos de él, y a partir de que se reconoce esto, a la genética se le otorga el rango de ley, de ciencia. ¿Sí? A partir de que se reconocen Mamá, como leyes. ¿dónde crees que esté más barata una Perdón. Está en otro rollo, ¿verdad? No en clase. No, sí, profesora, es que pensé en una computadora, perdón. Uh-huh. Bien, entonces esa es gracias a él a que se le da el rango de ciencia a la genética, y a partir de ahí hasta nuestros días su planteamiento ha quedado
reconocido y aplicable en todas las especies, pero de allá hasta nuestros días el avance ha sido espectacular, ¿verdad? A la genética se le estaba dando reconocimiento o carácter de ciencia como en la década de los 20 del siglo pasado. O sea que esta ciencia lleva más o menos 100 años y ha tenido un desarrollo espectacular, ¿verdad? ¿Sí? Ahora hablamos de terapias génicas, hablamos de conocer el ADN de las especies, hablamos de ingeniería genética, bueno, muchas cosas así. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar entonces por analizar quién fue Mendel. Como aquí les planteo, Mendel, es necesario que hablemos de su personalidad, porque todos los individuos, todos sin excepción, somos el resultado de nuestra historia, somos el resultado de la influencia que han tenido en nuestra vida varios factores. Así que hablemos de Mendel. Mendel fue hijo de campesinos, por lo tanto era un individuo que tenía relación con las plantas, que conocía los cultivos, ¿sí? Y que por lo tanto conocía también el proceso de producción de varios cultivos. También fue sacerdote, pero para cuando hizo sus trabajos todavía no era exactamente un sacerdote, estaba estudiando para ser sacerdote. Vivía entonces en lo que acá conocemos como monasterio, allá en donde vivía era abadía, ¿sí? Vivía en un lugar así. Él, como eran estudiantes que vivían en una especie de internado, de encierro, a cada uno de esos individuos se le asignaba responsabilidades, aparte de hacer sus obligaciones como estudiante de la religión. ¿A qué actividad le asignaron a Mendel? Dos. Una fue hacerse cargo del huerto que tenía la abadía, de donde obtenían algunos productos que consumían ahí. Y la segunda tarea fue impartir algunas cátedras de matemáticas. Aquí suena contradictorio, ¿verdad? Como si nosotros sabemos que la ciencia siempre choca con los planteamientos de la iglesia, porque la iglesia nos exige fe a priori, es decir, que creamos lo que nos dice sin que tenga que demostrar nada. Eso sostiene todas las religiones. Todas las religiones parten de ese principio. Cree sin que tenga que demostrarte que lo que digo es verdad. O sea, es fe a ciegas. Mientras que la ciencia opera exactamente contrario. ¿Qué dice? Para que tú hagas cierta afirmación, necesitas demostrarla. Si no, estás en un error. Por ahí acaba de está publicando la revista Nature una serie de historias de gente que se dedica a la investigación, que si tienen acceso, léanlas. Por ahí en internet circulan algunas, por ahí teclean Nature y a ver si pueden acceder a algunas de ellas. Está publicando artículos de gente que se dedica a la investigación interesantes. En algunos hablan de cómo la ciencia ha dado elementos serios para que muchos gobiernos hagan cosas positivas, pero también ha dado pie a otras negativas, entre las cuales está el triste papel que hicieron los nazis cuando trataron de aplicar esto del genoma humano, ¿sí? O sea, una vez que se sabe que la genética tiene un papel importante en lo que somos, que los genes tienen un papel importante, por ahí los nazis hicieron ejercicios pues muy negativos, ¿no? Desde la perspectiva social, ¿sí? Bueno, desde cualquier ciencia es negativo, ¿no? Le dio elementos para hacer eso, porque decían, sostenía la genética que los que tienen problemas que no se pueden asimilar bien a una sociedad, ¿sí? Problemas de enfermedades, problemas de retraso mental, etcétera, era debido a genes. Y en parte tienen razón. ¿Y qué hicieron los nazis? Eliminemos a todos esos que están mal, ¿no?
Y de ahí empezaron a eliminar a los que ellos consideraban que éramos inferiores a la raza aria, ¿no? Ujú. Entonces es una mala forma de aplicar conocimientos científicos. En realidad es porque, en mi opinión, en ese caso, resulta que la ciencia la tomaron solamente analizando unos de los aspectos que la ciencia plantea. En realidad, las ciencias deben trabajar en función del bienestar de la humanidad. No ocurre siempre con ese criterio, ¿verdad? Y así vemos cómo la bomba atómica se soltó y causó estragos fuertísimos en Japón, pero el origen del estudio no estaba destinado al diseño de una bomba atómica para matar humanos, ¿verdad? Sin embargo, un gobierno utilizó esa tecnología para ello. Entonces, todo esto se los narro porque ustedes tienen que normar su criterio, tienen que leer sobre esto para ubicarse cómo un gobierno puede hacer buen uso de las ciencias y cómo puede ser un mal uso. Pero además, hay que agregar aquí, ¿es realmente ciencia lo que se hace? Eso es lo que tendríamos, la primera pregunta que tendríamos que hacernos siempre, ¿sí? ¿En realidad los gobiernos apoyan realmente ciencias o lo que luego quieren los gobiernos es que hagan pseudociencias para fundamentar lo que ellos hacen en sus países, ¿no? Entonces, hay que analizar esto con cuidado. Si tienen oportunidad, lean estos artículos que están publicando en Nature, porque es importante. Uh-huh. Que vean, normen su criterio. Esto es muy importante. Si no quieren ser sujetos de manipulación, entérense, lean, ¿sí? Una persona enterada es difícil de manipular. Ajá. No quiere decir que no se pueda, pero es más difícil que alguien que no conoce nada. Uh-huh. Bien, entonces, Mendel en esta contradicción entre que sí era científico y entre que era sacerdote, estaba en una contradicción, sin embargo, no era tan difícil para él porque sus trabajos pues en realidad no atentaban contra nada de la iglesia. Y además, cuando él hizo sus trabajos, lo que estaba en el debate en la arena internacional, en la arena científica internacional, eran los planteamientos de Darwin en relación al origen de las especies, ¿sí? La teoría de la evolución estaba en el debate. Por lo tanto, los trabajos de Mendel pues eran más sencillos. No atentaban contra nada de la iglesia, de los planteamientos de la iglesia, porque nada más se dedicó a analizar cómo se pasaban las características de una generación a otra. Más adelante, muchos años más adelante, las bases que sentó Mendel refuerzan la teoría de la evolución de Darwin. Pero si se hubieran enterado cuando estaba en el debate de la teoría evolutiva de Darwin, seguro a Mendel lo hubieran expulsado, ¿no? De la abadía. Se dieron en momentos distintos, por eso no hubo problema. Entonces, bueno, pero además, ¿por qué impartía una ciencia en una escuela? Porque para el tiempo en el que él vivió, la iglesia estaba a cargo de la enseñanza, era responsable de la enseñanza casi en todo el mundo. Por lo tanto, si querías estudiar, habría que incursionar en escuelas de la iglesia o habría que pensar en ser sacerdote. Miren, los trabajos de Mendel se hicieron en 1860 y tantos por allá. Pero recuerden ustedes que los planteamientos de Galileo Galilei, de Copérnico y de otros grandes físicos, esos individuos tenían relación con la iglesia. Y aunque chocaron con los planteamientos de la iglesia y les costó mucho, ¿sí? Algunos incluso los mataron, pues los ahorcaron, los fusilaron, no sé cómo morirían, pero varios físicos que plantearon ideas alternas a la iglesia fueron castigados severamente. Galileo Galilei, que es de la frase que más conocemos de que
lo obligaron a que renegara de lo que había planteado y que al último dice él, y sin embargo se mueve, ¿no? La tierra se mueve. Entonces, esto lo digo para que ustedes tengan en mente que aún estando dentro de la iglesia, varios científicos empezaron a chocar con los planteamientos de la iglesia y fueron castigados. ¿Por qué estaban dentro de la iglesia? Porque la iglesia era la responsable de impartir la educación. Entonces, alguien que quería estudiar necesariamente tendría que recurrir a la iglesia. Y ese fue el caso de Copérnico, de Galileo Galilei y de otros más. Hay un personaje mucho más importante que se me olvida siempre su nombre. A quien le interese luego le doy su nombre. Es de los físicos que fueron castigados por la iglesia. Bien, a Mendel le tocó una situación más suave, repito, porque él no confrontó directamente planteamientos de la iglesia y porque en el tiempo en que él estaba haciendo sus trabajos y los reportó, no importaron tanto porque el debate fuerte era en la teoría evolutiva. Y es así, la iglesia estaba emperrada, ¿verdad? A discutir ahí contra Darwin, ¿verdad? Lo acusaron de muchas cosas a Darwin y de todos modos, a la luz del tiempo, al paso del tiempo, nos damos cuenta que tenía razón Darwin, ¿sí? Fundamentado, reforzadísimo ahora por la genética, después de descubrir que el ADN de todos los seres vivos está construido exactamente de los mismos tabiques. Eso le ha dado refuerzo importante a la teoría de la evolución. Pero bien, regreso a Mendel. Mendel, como decía, era un sujeto que conocía de plantas, que sabía de cultivos y que además, porque daba clases de matemáticas, su pensamiento estaba formado ya como matemáticos. ¿Qué hace un matemático? Bueno, cuando está analizando un fenómeno, lo primero que hace un matemático es simplificar las cantidades que está analizando, ¿sí? Esa es una virtud de los matemáticos, virtud que tenía Mendel. Así que este personaje tan, pues digamos, tan contradictorio porque era sacerdote y daba matemáticas y además hacía experimentos, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Por qué es tan importante? Porque pudieron haber muchos sujetos como él, pero ¿qué fue lo que él hizo que le permitió avanzar? Bueno, pues hizo lo siguiente. Primero, para que veamos con mayor, en una óptica distinta, ¿qué fue lo que hizo? Primero tendríamos que ubicarnos qué es un huerto familiar, o un huerto sencillo, sin que sea familiar, ¿sí? No hagan caso a esto que está escrito ahí, eso lo apliqué para los niños de prepa, porque ya llevaron 4 cursos de agronomía. En el caso de ustedes, no sé, por eso voy a obviar esa discusión y hablaremos. ¿Qué es un huerto? Bueno, un huerto no es propiamente un cultivo como los que conocemos. Alguien que siembra maíz, pues siembra varias hectáreas, ¿no? Y tiene una extensión importante para eso. Si siembra frijol, también. Bien, un huerto, a diferencia de eso, son espacios reducidos en donde se establecen varios cultivos. Entonces se dice que establecen como mosaicos de cultivos. Aquí van a la fotografía un huerto que está bastante bien equipado, o más bien bien distribuido, ¿sí? Aquí se ven claramente el diseño de camas y en cada cama ven ustedes cómo tienen diferentes cultivos, ¿sí? No sé qué cultivos sean porque no se alcanzan a ver, pero en algunos son lechugas, ¿verdad? En otros no sé qué sean. Bien, entonces un huerto se caracteriza por tener poca extensión, ¿sí? Y en esa poca extensión se establecen mosaicos de cultivos, es decir, diferentes cultivos que se pueden establecer todos al mismo tiempo o un solo cultivo en una cama, tomemos como referencia una cama, en una sola cama se puede establecer solo un cultivo, o bien se pueden asociar, o bien se pueden imbricar. Cuando hablo de asociación, creo que lo entienden. Se siembran 2 especies al mismo tiempo, ¿sí? O, claro, respetando las necesidades de cada cultivo,
O cuando digo imbricación, se refiere a que, como en este caso, vean esta cama, ¿sí? Hay cultivo ya desarrollado, pero aquí se ve que hay cultivo en otra etapa de desarrollo. Esta es una imbricación, ¿sí? Pusieron un cultivo, sembraron un cultivo antes y después sembraron otro. Esto se llama imbricación. ¿Por qué se hace? Porque el desarrollo a veces de una especie es más tardado que de otra. Entonces, tratan de optimizar el espacio, sembrando dos especies que tienen desarrollo diferente, ¿sí? Entonces, un huerto se caracteriza por eso, poca extensión y policultivos. Y ahora, ¿qué clase de cultivos hay ahí? Bueno, encontramos desde hortalizas, encontramos plantas medicinales, plantas ornamentales, algunos frutales, ¿sí? Y algunos cultivos que le llaman de especies aromáticas, que se refiere a que están cultivando especies, ¿verdad? Como orégano, como hierbabuena, como epazote, esas cosas son las aromáticas, ¿sí? Bien, entonces, como vemos, plantas tales como hortalizas, frutales, ¿qué más dije? Ornamentales, medicinales, ¿sí? O sea, ahí se pueden establecer muchos cultivos. ¿Cuál es el objetivo de estos huertos? Bueno, obtener cosecha casi todo el año, ¿verdad? De tal forma que quien trabaje un huerto puede estar teniendo ingresos todo el año o bien tener que consumir todo el año. Ahora bien, ¿qué tenemos que resaltar? Que esto es lo importante. Imagínense ustedes a Mendel trabajando en un lugar así. Tenía entonces hortalizas, tenía algunos frutales, tendría algunos medicinales. Pero ¿qué podía observar en todo ese policultivo que había? Bueno, que había plantas de ciclo anual y que había plantas perennes. ¿Ustedes pueden identificar cuáles serían perennes de lo que he citado? Son las que tienen un ciclo de vida más largo. Sí, pero ¿cuáles son? ¿Podría ser como las Como frutales? ejemplo son frutales, hortalizas, luego dije ornamentales, luego dije medicinales, entre otros, ¿no? Bien, ahora, entonces él establecía diferencia, ¿verdad? Notaba diferencia en cómo se desarrollaban cada especie. Entonces, notaba que unas eran de ciclo anual y otras de perennes, o sea, perennes, pues hasta ahí le dejo. ¿Qué entienden por plantas de ciclo anual? Contésteme alguien, por favor. Las que solamente se tienen por cada año, una vez al año. Las que se obtienen una vez por cada año, ¿eso es lo que propone? Las que tienen fruto una vez por año, profe. Las que tienen fruto una vez por año. ¿Alguien más quiere participar? Ciclo de vida es de menos de un año. Ciclo de vida. ¿A qué se está refiriendo cuando me dice eso, ciclo de vida en menos de un año? Bueno, es que tomo, por ejemplo, una planta de calabaza, pues dura unos 3 meses, 4, cuando mucho, y se seca. Ok. Justamente cuando hablamos de plantas de ciclo anual, se refiere a que son individuos que cubren su ciclo de vida en menos de un año o hasta en un año, ¿sí? ¿Qué quiere decir ciclo de vida? Nace, crece, llega a la madurez sexual, se reproduce y muere. Así que tiene razón el compañero. ¿Cómo notamos que es de ciclo anual? No porque produzca semilla o fruto cada año, no, esa no es la condición, sino que la planta después de que formó el fruto o la semilla, se seca y muere, ¿sí? Esas son las plantas de ciclo anual. Piensen en el maíz. Nace, crece, llega a la madurez sexual porque vemos la espiga y vemos los gilotes,
Se reproduce, como resultado de la reproducción es la formación del elote. Cuando este elote se seca, forma la semilla, y una vez que ya está la mazorca secándose, la planta ya se murió. Ya vemos las hojas amarillas, secas, ¿eh? Si nos acercamos y apachurramos una hoja, hasta la rompemos, ¿no? Porque ya se deshidrató, ¿sí? Entonces el maíz cumplió todo un ciclo de vida en menos de un año. Cuando decimos ciclo anual, no necesariamente es un año completo, puede ser menos. Decía el compañero, no sé quién, porque ni los veo, que citaba el ejemplo de la calabaza. Es cierto, la calabaza es un típico ejemplo de ello, ¿verdad? ¿Sí? Vemos el frijol igual, ya que se formaron las vainitas, la planta empieza a secarse, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuando cosechamos cuando cosechan el frijol? Pues cuando ya está la planta seca, ¿verdad? Entonces se extrae y se barea, da un montón de cosas que no viene al caso que cuente, ¿verdad? En contraposición con las plantas de ciclo anual, se encuentran las perennes. ¿Qué pasa con las plantas perennes? Decía una compañera hace un ratito, producen fruto cada año, sí, pero son perennes. ¿Por qué son perennes? Piensen, por ejemplo, en un árbol de mango o piensen en un árbol de naranjas. Cada año nosotros vamos al mercado y vemos que de repente hay muchos mangos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la etapa en que se está obteniendo el fruto, ¿sí? Y pasa, que es mayo, junio, julio, cuando hay mucho mango. Luego de ahí ya no hay mango. ¿Qué pasó? ¿La planta se murió? ¿Produjo mango y se murió la planta? No. La planta año tras año va a producir siempre mango, pero no se muere la planta. Sigue produciendo fruto. A esas plantas les conocemos como perennes. Y hay un intermedio, que son las semiperennes. Un ejemplo de semiperenne es la alfalfa. La alfalfa es una planta que semiperenne porque se puede cosechar de ella alrededor de 6 años y luego hay que quitarla y volver a sembrar. ¿Por qué se tiene que quitar? Porque ya no está produciendo tantas hojitas. Lo que se ocupa de la alfalfa son las hojas. El uso más importante de la alfalfa es como forraje, ¿sí? Y las hojitas son lo que se comen las vacas o el ganado, no son las varitas que sostienen a las hojas. Así que cuando ya se está produciendo menos cantidad de hojas, lo que hacen es quitar todas esas plantas viejas y poner nuevas. ¿Se entiende, chicos? Entonces, si nos queda claro de lo que se establecía en un huerto y que seguramente Mendel veía algunos frutales. Aunque no hay muchos frutales, vean aquí, seguramente este arbolito es un frutal y por aquí anda otro que es un frutal. O sea, no está lleno de frutales, pero puede haber algunos cuantos arbolillos por ahí. ¿Qué frutales? Pues depende de dónde se establezca el cultivo, ¿verdad? Si pensáramos aquí en Texcoco, ¿varios de ustedes son de Texcoco? ¿Chicos? Sí, profesor. Bueno, el clima es templado, ¿verdad? En diciembre baja la temperatura, empiezan a bajar en otoño y en diciembre bajan más todavía. Aquí los frutales que se desarrollan porque están adaptados a esas condiciones de frío son el manzano, el durazno, el tejocote, el capulín, esos son los que se desarrollan en zonas frías. Hay otros más, pero cito estos ejemplos. Entonces, me parece que es un manzano, aunque no estoy segura. Ajá. Puede ser que acá esté un tejocote, ¿no? Que también es de zonas frías. ¿Sí? Bien, entonces, Mendel seguramente tenía algunos árboles frutales así aislados como aquí, claro, adaptados allá a la región donde él vivía. Y tenía sus hortalizas, ¿verdad? Entonces, plantas de ciclo anual, las hortalizas, ¿sí? Tal vez algunas medicinales y tal vez varias ornamentales, ¿verdad? ¿Sí? Que son de ciclo anual. Plantas perennes, pues aquí tenían los frutales, algunos frutales. ¿Qué observaba Mendel? Que los frutales no se morían y que las plantas de ciclo anual cubrían todo su periodo de vida
y había que volver a sembrar desde semilla para que se desarrollara un nuevo individuo. Eso era lo que él observaba. Uh-huh. Así que entre las plantas de ciclo anual observaba con mucha frecuencia que había una constancia en las características que observaba en las plantas. ¿Cómo explicarnos eso? Miren, vean. Una de las hortalizas que él manejaba era el chícharo. El chícharo luego se convirtió en su organismo experimental porque observaba en el caso del chícharo esto que voy a escribir, una variedad a la que arbitrariamente le vamos a poner 1, ¿sí? Producía semillas, vamos a decir, amarillas, ¿sí? Y tenía en contraparte una variedad 2 que producía semillas de color verde, ¿sí? Entonces, él observaba que esta variedad que producía semillas de color verde, ciclo tras ciclo tras ciclo, producía siempre el mismo color. Uh-huh. No variaba. ¿Sí? Cuando me bajo de renglón, estoy describiendo una siguiente generación. Él había observado esto, ¿sí? Y que las plantas que producían semilla amarilla, había observado también estas diferencias, ¿verdad? Que la semilla, estas que producían semilla amarilla, producían siempre semilla amarilla. Por muchas generaciones producían semilla amarilla. O sea, era invariable esta característica en el chícharo. En otras especies que observaba, podía observar variación a esto, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso de variación? Bueno, me refiero a que en algunas otras especies habrá observado, por ejemplo, el color de las flores que una variedad de otra especie, le vamos a poner variedad 1A, le vamos a poner variedad A, que producía flores rojas, en la primera generación rojas, en la segunda rojas y blancas, en la otra aparecían rosas, en otra podían aparecer rosas y blancas, o sea, era una característica que no tenía estabilidad. Si hubiera encontrado una variedad B y encontraba también, aquí en este caso, flores rosas, ¿qué encontraba? Que en el siguiente ciclo aparecían rosas y blancas, que en el siguiente aparecían rojos, rosas y blancas. O sea, no había una continuidad en los caracteres, ¿sí? A diferencia de lo que observaba en el chícharo. ¿Qué observaba en el chícharo? En el chícharo observaba una constancia en las características, mientras que en otras especies no observaba esa constancia. ¿A qué se debía esto? Pues él lo ignoraba, pero él hacía estas observaciones, ¿verdad? Primero vean qué hizo. Distinga plantas perennes de anuales, pero como le llama la atención qué es lo que va pasando, entre las características que se presentaban de un ciclo a otro, centra su atención en las de ciclo anual. ¿Por qué? Porque año tras año puede ir viendo si es constante o no, algunas características. En el caso de los frutales, pues no podía, porque ustedes saben que para producción de un frutal se llevan años, no es un ciclo. Si, por ejemplo, sembráramos papayas, vamos a sembrar papayas, perdón, se me trabó la lengua, y vamos a obtener la primer cosecha alrededor de los 5 años. Ajá. En cambio, estas especies de hortalizas que son de ciclo anual, pues podía verlas cada año, cómo se iban presentando. ¿Se entiende, jóvenes? Ahora, una vez que estableció esa diferencia entre anuales y perennes, ahora, ¿qué observaba?
que había dos casos distintos, ¿verdad? Casos en donde las características para nada eran constantes, era un desorden aquí, ¿verdad? Y había casos en donde el orden era impecable. Aquí está. No cambiaban las características año tras año, tras año, tras año, mantenían las características. Entonces, dice él, se reflexionaría seguramente. Si yo quiero explicarme qué pasa con las características, voy a tomar lo más sencillo. ¿Cuál es lo más sencillo que ustedes ven? Hay que empezar siempre por explicar lo más sencillo para luego ir avanzando a lo complicado. ¿Cuál es lo más sencillo para ustedes? A ver, jóvenes, díganme. ¿Cuál situación es más sencilla? ¿La que está en naranja o la que está en rosa? La que está en rosa. La rosa. Rosa. Exactamente, y seguramente él también observó eso. Entonces, reflexionó seguramente. Si yo quiero explicar cómo es que estas plantas se comportan así, estas que están en rosa, que ya dije que se referían al chícharo, entonces debo establecer experimentos para saber por qué estas siempre son amarillas, por qué estas verdes, ¿sí? Entonces empieza a ocurrírsele la idea de establecer experimentos, ¿sí? Bueno, esto es muy importante, ¿sí? Pensar en desarrollar experimentos para encontrar la explicación de estos casos, ¿sí? Así que para sus experimentos, ¿qué decide utilizar? Bueno, hay 3 cosas que tomó en cuenta para sus experimentos. Primero, que las plantas que iba a utilizar fueran de ciclo anual. Segundo, que estas plantas fueran autógamas. Y ahorita ya comprendemos qué significa eso de autógama. ¿O alguien tiene duda? Chicos, ¿qué es una autógama? ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, Coraza, ¿Maca sigue en este grupo? Creo que no, ¿verdad? Creo que no se presenta a clases, ¿eh? Bueno, Edgar Octavio Cabrera, ¿puedes decirme qué significa que sea una planta autógama? Autógama es que tiene los 2 gametos, el femenino y el masculino. Le falta afinar. Y que Tiene se algo de puede. razón, pero tiene que afinarlo. A ver, ayúdele, Francisca Méndez. Francisca, ¿está en esta sesión o no? Sí, A ver, sí estoy, trato de profa. ayudarle. Tiene razón, pero hay que afinar lo que él está diciendo. ¿Tienen autofecundación ellas mismas? Pero ¿qué más? Deme más elementos para entender eso. Imagine que usted me va a explicar a mí qué significa autógama. ¿Cómo me explicaría, Francisca? Explíqueme a mí qué es una planta autógama. ¿No puede o no quiere, Francisca? No puedo, bueno, ya me confundí un poco. A ver, Oreb Ruiz, ayúdenos. Oreb Ríos. Ya le ando cambiando el apellido. ¿Oreb está en esta sesión? Sí, profe. A ver, ayúdenos. ¿Cómo me explicaría a mí qué es una planta autógama? Pues igual yo me quedé con lo mismo de que es una planta que tiene ambos sexos y se puede autofecundar. Y entonces dígame qué significa autofecundar. Que tiene los 2 gametos. ¿Y qué más? A ver, Esmeralda Aldama, ayúdenos.
No recuerdo bien, profe, solo sé que las plantas se autofecundan. Ajá, pero ¿qué significa autofecundar? Em, Que un solo individuo puede dar origen a otro. A ver, más fuerte, porfa. Que un solo individuo puede dar origen a otra planta de manera. Ajá, ¿por qué? Porque presenta los dos gametos, el masculino Porque y el femenino. aporta los dos gametos, efectivamente. Ven, sí tienen el conocimiento, solo tienen que afinarlo para poderlo explicar, ¿de acuerdo? ¿Sí? A veces le sacateamos a decir bien que por si me equivoco, no se preocupen. Todos nos equivocamos al principio, ¿verdad? Con la práctica todo eso va mejorando, ¿sí? Entonces, ensayen decirlo, ¿verdad? Aunque como ahorita vieron se quedaron cortas, bueno, vamos afinando la idea. Bien, entonces, Mendel decidió emplear plantas que fueran autógamas, ¿sí? Y la tercera condición para sus experimentos es que tuvieran características, que los individuos que fuera a utilizar para sus experimentos tuvieran características de fácil observación. ¿A qué se refiere? A que si está trabajando plantas altas y plantas enanas, no necesita andar midiendo, ¿verdad? Sí, a simple vista diferenciar las altas de las enanas. O bien el color de la semilla amarilla o verde. No tenemos que ir a tomarnos un curso para diferenciar el color verde del amarillo, ¿verdad? A eso se refiere esta tercera condición. Tomando en cuenta estos tres criterios, él decide establecer una serie de experimentos para explicarse, ¿sí?, cómo se heredaban las características de padres a hijos, ¿sí? Aquí ustedes ven en este recuadro rosa que el color amarillo se hereda siempre, siempre amarillo, amarillo, amarillo. De padres a hijos, siempre está la característica constante. Aquí también, verde, 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 quiere decir padres verdes, hijos verdes, hijos verdes, hijos. O sea, la característica es constante. Entonces, él lo que buscaba es establecer ciertos experimentos que le permitieran explicar qué pasaba, por qué se heredaban aquí siempre amarillos, por qué verdes y por qué, después de entender esto, tratar de explicarse esto otro. ¿Se entiende, chicos? Entonces, una vez que considera estos tres criterios para sus experimentos, va a establecer sus experimentos, pero previo a sus experimentos, por favor, quiero que anoten esto que vamos a ver. Es un listado de los aciertos que tuvo en sus trabajos. ¿De acuerdo, chicos? Hagan el listado, por favor. ¿Sí? El primer acierto fue elegir a un organismo experimental. ¿Sí? Vamos a ir desarrollando cada uno de estos aciertos. El segundo acierto fue su diseño experimental, el tercero las repeticiones, el cuarto el análisis matemático y el quinto haber hecho sus experimentos primero analizando un par de caracteres, luego que entendió bien la dinámica de un par de caracteres, ahora analiza dos pares de caracteres, ¿sí? Y luego que entendió qué pasaba con la herencia de dos caracteres al mismo tiempo, analizó tres pares de caracteres. Escuchen que estoy diciendo un par, dos pares y tres pares, ¿sí? Cuando digo un par, me estoy refiriendo a que está considerando el experimento dos caracteres alternos, alto y bajo, por ejemplo, ¿no? Verde o amarillo, por ejemplo, ese es otro par. ¿Se entiende lo que dije, jóvenes, o hay duda? ¿Puede volver a repetir, por favor? ¿Qué? ¿Nada más el punto 5? No me quedó claro. Nomás que no lo escucho. Sí, el punto 5 no me quedó claro. A este punto se refiere a que empezó sus experimentos desde lo menos complicado. Es decir, sus primeros experimentos fueron solo considerar un par de caracteres. Por ejemplo, cruzó
plantas de semilla verde con amarillo, ¿sí? Luego, consideró en otro experimento cruzar plantas altas con enanas, ¿de acuerdo? Es decir, que sus primeros experimentos fueron sencillos. Una vez que entendió qué pasaba con la herencia, analizando solamente un par de caracteres, ahora agrega otro par. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora hizo cruzas donde analizaba 2 pares de caracteres. Una vez que entendió cómo se comportaban estos, agrega un tercer par y ahora monta experimentos donde analiza el comportamiento de 3 pares de caracteres. Ahora sí ya, ¿me entendió? Sí, Pi. Insisto en la palabra par, ¿sí? Par, siempre, ¿cómo entender esto de par? Con esta comparación. ¿Ustedes qué se ponen en los pies para no sentir el suelo frío? ¿Qué se ponen en los pies? Díganme, chicos. Calcetines, zapatos. Zapatos, ¿eh? Zapatos, ¿sí? Ajá. ¿Y qué se ponen de zapatos? ¿Un par? Sí. Sí, son un par. ¿Y qué significa un par? 2, ¿sí? 2. 2, pero 2 muy semejantes, ¿eh? ¿Sí? O 2 de lo mismo. No es que se pongan una bota y un guarache, ¿no? Se ponen 2 de lo mismo. Ese es un par, ¿entienden eso? Entonces, si hablamos del color de la semilla, un par es amarilla y verde, ¿sí? Ese es un par. ¿Se entiende, chicos? Sí, bro. ¿O hay duda? Si hay duda, preguntan porque ya avanzo, ¿eh? Bien, entonces vamos a empezar a trabajar el primer punto, que es ¿qué organismo experimental eligió? Bueno, el organismo experimental que eligió es el chícharo, cuyo nombre científico es Pisum sativum, ¿verdad? No me importa que se aprendan el nombre, pero sí hay que escribirlo, ¿sí? ¿Para qué? Porque también tienen que familiarizarse con estos nombres, ¿verdad? ¿Sí? La primera palabra es con mayúscula, la segunda con minúscula. ¿Qué dicen? El genérico mayúscula, el específico minúscula y siempre se tiene que escribir en cursiva. Yo no puedo utilizar aquí cursiva porque la herramienta de Zoom no me permite modificar bien a bien el tipo de letra, ¿sí? Pero siempre es cursiva lo que se utiliza, ¿sí? ¿Y entienden lo que es cursivo, no? ¿O no? Sí, profe. Bien, entonces elige al chícharo Pisum sativum como su organismo experimental. ¿Por qué decidió utilizar al chícharo? Bueno, primero porque dijimos ya, es porque es una planta autógama, segunda porque es de ciclo anual y tercera porque sus caracteres contrastantes son de fácil observación. Bueno, en esta imagen lo que quiero explicarles es lo que significa, por qué es una planta autógama, ¿sí? La primera condición para que sea una planta autógama es que sea hermafrodita. En el caso de la flor de la planta del chícharo es hermafrodita, sí, y es una hermafrodita monoclino, ¿sí? Monoclino. ¿Qué es eso de monoclino? Ah, que en el mismo pie de planta tiene los 2 sexos, ¿sí? Entonces, es una especie monoclino monoica, le llaman así. Monoica porque está en el mismo pie de planta están los 2 sexos y monoclino porque en la misma flor están los 2 sexos. Ahora, vean, aquí está la flor del chícharo, aquí está ya en aumento, y aquí les estoy mostrando cómo estas cosas que están aquí, las que estoy señalando con el cursor, son las estructuras sexuales. Están guardadas por este pétalo que generalmente está cerrado. Se va a abrir cuando se va a formar la semilla, pero antes está cerrado. Entonces, las estructuras sexuales, me refiero al pistilo y a los estambres, están encerrados por este pétalo.
que está cerrado, ¿sí? Si nosotros observáramos bien, bueno, la manera de plantearlo aquí mejor es a través de un dibujo. Aquí estamos viendo, el pétalo está abierto, el que los encierra está abierto, y aquí está el pistilo, y aquí están los estambres, ¿verdad? Aquí están los estambres, ¿lo ven? Y este como de color amarillo es el pistilo. La parte superior del pistilo está el estigma. Bien, entonces, es una planta hermafrodita. Dijimos que es monoclino, monoica. Diablos, parece trabalenguas. Bueno, con que ustedes entiendan que es una hermafrodita que tiene los dos sexos encerrados por un pétalo, es suficiente. ¿Sí? Jamás les voy a preguntar que si es monoclino o quién sabe qué, eso no. Eso allá se los dejo a los de botánica, ¿verdad? ¿Sí? Al tener los dos gametos así, ¿se garantiza que se autofecunde? Claro. Entonces, si se autofecunda, es una autógama. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le hizo para establecer sus experimentos? ¿Sí? Ya dijimos, el primer elemento es importante. Uy, me paso aquí. El primer elemento es importante porque dijimos, elige a su organismo experimental, ya está. Ahora, ¿qué experimentó con esta especie? Vamos a analizar el segundo punto, ¿sí? Y despuesito vamos con el tercero y demás. ¿Qué decide trabajar con esta especie? Bueno, vean, aquí está. Él decide trabajar como primer paso utilizando un par de caracteres. En este caso, como ven, su experimento consistió en utilizar una variedad que le vamos a poner aquí arbitrariamente variedad 1, que tiene semillas de color verde, y va a utilizar a una segunda variedad que le vamos a poner variedad 2, cuya característica es que tiene semillas amarillas. Recuerden que esta semillita verde, como proviene de plantas que se autofecundan, proviene de muchas generaciones verde, 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 verde. ¿De acuerdo? Y que el amarillo también proviene de muchas generaciones que han producido amarillo, 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 amarillo. Dicho de otra manera, pertenecen a una estirpe estable. Ajá, ¿a qué se refiere? A que siempre han manifestado el color verde en este caso y amarillo en este caso, por muchas generaciones, ¿de acuerdo? Son entonces, la característica es estable de generación en generación. Entonces, sabiendo eso, Mendel decide utilizar a individuos que tienen estos caracteres, uno de color verde y otro de color amarillo, ¿sí? Para poder entender qué pasaba cómo podía intervenir en esto, cómo podía evitar que esta verde se autofecundara y cómo podía evitar que esta amarilla se autofecundara, ¿sí? Porque ya sabía el resultado, si dejaba que se autofecundara siempre era verde. Si dejaba que esta amarilla se autofecundara, siempre era amarilla. Entonces él decía, bueno, y si yo evito que se autofecunde, ¿qué va a pasar? Primero, analizó esto. Vean, por favor. Ay, nomás que me deje pasar. A ver si ya me deje pasar. Ahí está. Para poder evitar que se autofecundara y saber qué pasaba, vean lo que hizo. Corta los estambres, ¿sí? De una variedad y va a tomar los granos de polen para ponerlos en la otra variedad. Obviamente en la otra variedad también debió haber cortado los estambres. ¿Por qué? Si no los cortaba, podía autofecundarse. Entonces lo que quería era evitar esa autofecundación. Ajá. Entonces con unas tijeras finas y con una cajita Petri o algo parecido a cajita Petri, abre el pétalo de la flor, ¿sí? Corta los estambres y cacha los estambres en
la cajita Petri o en un recipiente parecido, ¿sí? De una variedad. Los otros sencillamente podía haberlos cortado. Tomaba con un pincel los granos de polen que tenía en la cajita y los depositaba en la otra variedad. ¿De acuerdo? Esa fue la técnica que utilizó. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder evitar que se autofecundara y realizar una polinización artificial. ¿Entienden esto, jóvenes? Esa es parte de su diseño experimental. Ahora, a esta práctica de cortar los estambres se le conoce como emasculación o castración, ¿de acuerdo? Esta es una técnica muy utilizada en el mejoramiento genético tradicional, ¿sí? Se emasculan o se castran los estambres para evitar que se autofecunden, ¿de acuerdo? Una vez que conocía esta técnica, más o menos, entonces vean lo que hizo aquí, me regreso a su diseño experimental, ¿sí? Va a evitar que la verde se autofecunde y que la amarilla se autofecunde. Corta los estambres. Utiliza los estambres de la variedad 2 para fecundar a la variedad 1, ¿sí? Y a esa práctica se le conoce como hibridación, ¿sí? Cuando toman los granos de polen de una variedad y fecunda artificialmente a otra, a esa técnica se le conoce como hibridación. Más adelante vamos a seguir manejando este concepto, ¿sí? Por ahorita solo quiero que entiendan qué es, ya después lo van a manejar, ¿sí? Como resultado de esa hibridación, obtuvo la primera generación de hijos, en la que observó que todos aparecían con un solo color. ¿Cuál color? El amarillo, como si el verde sido como por arte de magia, ¿sí? ¿De acuerdo? Antes de avanzar, déjenme llamar su atención en esto. Vean, por favor, aquí tenemos el manejo de esta palabrita que dice P subíndice 0. ¿Qué significa esto? Progenitores iniciales, ¿sí? O sea, a los papás les llamo progenitores iniciales. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Esos son los papás. Interviene él hibridizando a una variedad con otra y obtiene la primera generación de hijos, que aquí se les llama F1. ¿Por qué se les llama F1? Bueno, porque hijo en latín se dice filio. Entonces, esta es la primera generación de hijos o la primera generación filial. A fin de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Filio e hijo es lo mismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vean, hasta aquí su diseño experimental, lo que he planteado. ¿Qué dije? Interviene evitando que los padres se autofecunden. Él realiza la polinización artificial, práctica que se conoce como hibridación, y obtiene la primera generación de hijos. ¿Qué observa la primera generación de hijos? Díganme aquí. Bueno, solo se presenta un carácter y el otro como si hubiera desaparecido. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que obtuvo semillas de la F1, las guardó para llevar al siguiente ciclo. ¿Sí? En el siguiente ciclo, los hijos que iba a obtener se llamarían F2, generación de hijos 2. Pero ahora vean, esto es mucho, muy importante. Para llegar a la siguiente generación, a la F2, él ya no intervino, ¿sí? Dejó que la F1 se autofecundara. Ya no hizo ninguna práctica de emasculación, ni mucho menos. Dejó que se autofecundara. ¿Y qué observó? ¿Qué se manifestó en la siguiente generación de hijos? Ahí ustedes obsérvenlo. Que aparecieron individuos tanto de color amarillo como el verde. ¿Qué es lo relevante aquí? Pues que aparece el verde, que en la primera generación no había estado presente, que en los hijos 1 no estuvo presente.
aquí sí aparece. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué en la F1 no aparecía y ahora de repente aparece en la F2? Claro, desde luego también aparecen amarillos. Guarda las semillas, las marca bien y al siguiente ciclo las vuelve a sembrar. La siembra, no las vuelve a sembrar, la siembra. ¿Qué generación de hijos va a obtener como resultado de esta siembra? La F3, la generación de hijos 3. Y otra vez por autofecundación, porque ya no intervino él más en las fecundaciones. Por autofecundación otra vez llega la F3. ¿Qué observa en la F3? Vean, esto es muy interesante. ¿Sí? Que había semillas de color amarillo que solo produjeron color amarillo. Aquí lo ven. Ay, déjenme cambiar el color. Aquí lo ven. Semillas amarillas que solo produjeron semillas amarillas, ¿sí? Pero que había semillas amarillas que producían tanto semilla amarilla como verde. Vean, aquí está, este caso. Producen tanto amarilla como verde. Aquí complementar este cachito, ¿sí? Esta otra amarilla también, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Él fue estableciendo sus dibujitos, explicando esto. Seguramente hizo un dibujo parecido a este, o tal vez mejor, ¿verdad? Y por último, que la verde siempre producía semillas de color verde. Esto fue lo que observó, ¿sí? Había amarillas que producían solo semillas amarillas, había amarillas que producían amarilla y verdes que solo producían verde. Se va a la siguiente generación de hijos y sigue observando lo mismo, que hay amarillas que solo producen semillas amarillas y que hay amarillas que producen verde y amarillo. Aquí vean, por favor, ¿no? Esta que ya venía de amarillo solo produce amarillo. Ahora, esta amarilla que proviene de esta, ahora solo produce amarillos. Y amarillos que producen amarillo y verde y así se van, ¿no? Para no cansarme tanto en hablar, ustedes analicen el esquema y lo van a notar. ¿De acuerdo? Este fue su diseño experimental. Entonces dice él, bueno, yo observo aquí y esto es importante, yo observo que lo crucial para el análisis que voy a hacer llega hasta aquí. Porque las siguientes generaciones se repite lo mismo, amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo, verde. ¿Se entiende, jóvenes? O sea que después de ver su esquema, él decide, como está buscando la explicación de qué pasa con la herencia de los caracteres, decide que va a trabajar solo hasta la F2. ¿Cuál fue la justificación de trabajar solo hasta la F2? La justificación radica en que aquí aparece el verde otra vez. ¿Sí? Como aquí aparece el verde y el amarillo, ¿sí? Y más adelante ya no ocurre algo diferente al verde y amarillo, él decide que este va a ser su objeto de análisis. Hasta aquí. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, ¿qué analizó y cómo lo hizo? Bueno, vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, lo que quiero que vean aquí es lo que significa la polinización artificial. Tomar granos de polen de un individuo y depositarlos en los del otro individuo. Pero aquí tengo que poner animación. Ahí va. Eso es la polinización artificial. ¿De acuerdo, chicos? Bien, ahora sí. Vamos a analizar los resultados de su experimento, pero señalo aquí que no solamente hizo un tipo de experimento, sino hizo varios, ¿sí? Así que vamos a analizar los resultados de sus distintos experimentos, considerando solo un par de caracteres en una tabla,
¿Sí? ¿Qué pongo en esta tabla? Estoy poniendo en esta tabla, en la primera columna, cuáles son las características que consideró, cómo eran los padres, los progenitores iniciales, cómo apareció la F1 y luego qué individuos, en qué cantidad, qué tipo de individuos y en qué cantidad aparecieron en la F2. Y en la última columna dice ahí proporción, eso es algo que ustedes ahorita calcularán. Así que veamos los resultados de sus experimentos. Aquí les pongo uno de sus primeros experimentos. Fue considerar la forma de la semilla, como dice acá. ¿Cómo eran los progenitores que cruzó? Cruzó individuos que tenían forma lisa con semillas de forma rugosa. En la F1, todos los individuos fueron de semilla lisa. ¿Sí? Y cuando esos individuos se autofecundan y llegan a la F2, en la F2 aparecieron 5,471 de forma lisa y 1,850 de forma rugosa. ¿Se dan cuenta de lo que número de repeticiones que hizo? ¿Sí? Vean la cantidad. 5,471 liso y 1,850 rugosas. Aquí se nota ya que en su diseño experimental estaban consideradas las repeticiones. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bien, una vez que ya tiene esas cantidades, procesar en nuestra cabeza estas cantidades es difícil. ¿Qué hacen los matemáticos? Simplifican. ¿Cómo simplificamos estos datos? ¿Cómo los simplificamos? Díganme. ¿Proporciones? Ajá, ¿cómo sacamos la proporción? Pues un número, vaya, por cada uno de un tipo hay otra cantidad de Así es. otro tipo. Y, bueno, sí, pero ¿cómo saca la proporción otra vez? ¿Cómo la saca? Eso me fue la idea, pero por cada individuo de un solo tipo hay más números de... Sí, pero ¿cómo llega a eso? ¿Cómo me dice? Ya tengo ahí 5,471 lisos y 1,850 rugosos. ¿Cómo le hago para aplicar lo que usted dice? Es por una división. Exacto, una división. ¿Qué división? 5,471 entre 1,850. Hagan la división. Y aquí aprovecho, por favor, siempre traigan calculadora. De aquí en adelante, siempre calculadora. Dígame, ¿qué resultó de eso? 2.95. Dice, quiere decir que por cada individuo rugoso aparecen 2.95 liso, pero ¿puede haber 0.95 de semilla? No, como es un análisis matemático, nos permite redondear. ¿A qué redondeo? A 3. A 3. 3, ¿ah? Quiere decir 3-1. 3 de forma lisa contra un rugoso. Bien. En su siguiente experimento, considerando también un par de caracteres, vean lo que encontró. De cruzar amarillo por verde, encuentra que en la F1 solo aparece el color amarillo, ¿sí? Y luego cuando deja que la F1 se autofecunde, en la F2 obtiene 6,200 de color amarillo contra 2,001 de color verde. Ahora, estas cantidades fueron las que obtuvo, las que observó. ¿Cómo lo lleva a su mínima expresión? Otra vez sacando la proporción. Sáquenla, por favor. 2.99. Quiere decir que por cada individuo de color verde aparecían 2.99 amarillas, redondeando 3 amarillos contra un verde. En el siguiente experimento considera la forma de la vaina. Cruzó vaina lisa contra vaina rugosa. En la F1 aparece vaina lisa. Y en la F2, aquí perdonen, tengo un error. ¿Sí? Este número 882 debe estar acá, en la forma lisa. ¿De acuerdo, chicos?
y 299 en la rugosa. Ahí corríjanlo, por favor. Obtiene en la F2 882 lisos contra 299 rugoso. Saquen la proporción, por favor. 0.3. ¿Cómo que 0.3? ¿Cómo me dices? 2.94. ¿Cuánto? 2.94. Ah, ahora sí, 2.94 a 1. ¿Por qué me dijo 0 punto y algo? ¿Qué operación hizo? Hizo al revés la división, ¿no? Pues tal vez, ¿ah? Sí, fue lo que estaba No tiene. Yo no así que cambie la cantidad, pero cuando saca proporción es dividir el número más grande entre el más chico, ¿sí? Entonces salen 2. Ok, sí está bien, profe. 2.94 es a 1, es decir, 3 lisos contra un rugoso. En su siguiente experimento, considerando el color de la vaina, aquí están los resultados, saquen la proporción. Chicos, saquen la proporción. 2.81. Ahí está, redondeamos y es 3 a 1. En su siguiente experimento, considerando la posición de las flores, vean, aquí hay flores terminales que están aquí y en las zonas apicales de la planta y las flores axilares que están en las axilas de cada rama, ¿sí? Cuando cruzó es terminal por axilar, obtuvo estos datos hasta la F2. Saquen la proporción, por favor. 3.14. 3.14. Ahí está. Redondeo. ¿Qué digo? ¿Ya rebasó el 3? ¿Se queda en 3? ¿Poner 4 a 1? No, profe. No, porque está más cerca del 3 que del 4, ¿verdad? Entonces queda 3 axilares contra un terminal, ¿de acuerdo? Vamos con el último de sus experimentos, considerando el tamaño de la planta. Ajá. Saquen su proporción, por favor, lo que obtuvo hasta la F2. 2.84. Quiere decir que por cada enana aparecían 3 altas, ¿de acuerdo? Estos son los resultados que obtuvo de sus diferentes experimentos. Pero vean, aquí en esta última columna ya hay aplicación, ya hay un análisis matemático, ¿sí? ¿De acuerdo? Vean, considera un alto número de repeticiones, aplica un análisis matemático y aquí está. Vean, por favor, lo que aquí observó. Si consideramos que ya estuvo analizando estos datos desde la perspectiva de los matemáticos, ¿sí? Aquí tenemos que resaltar esto. Vean, aquí hay una regularidad importante. ¿Cuál es la regularidad importante? 3 a 1. Que en todos los casos aparece 3 a 1, 3 a 1, ¿sí? 3 para un carácter y 1 para el otro. Esto que obtuvo aquí lo relacionó con esto, vean. ¿Qué es lo que aparece aquí? Este es el carácter que aparece en mayor proporción en la F2, ¿de acuerdo? ¿Chicos? Sí, bro. A partir de aquí, él dice, los caracteres que resultan en la F1 son los caracteres dominantes. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Así que liso es dominante, amarillo dominante, vaina lisa es dominante, vaina verde dominante, flores axilares dominante y alta es dominante. ¿Sí? ¿Cómo le llamaría al otro carácter? Ah, bueno, perdón, espérenme. Entonces, llamó carácter dominante a aquel que apareció en la F1 y en mayor proporción en la F2, ¿de acuerdo? Y al carácter que solo aparece a la F2, ¿cómo creen que le llamó? Recesivo. Recesivo. Ya lo han escuchado, ¿verdad? Entonces vean el por qué a uno le llama dominante y al otro recesivo. ¿Se entiende, jóvenes? Vuelvo a preguntar, ¿se entiende o explico de otra manera? Sí, se entiende. No, sí está entendible. Bien.
Entonces, ya teniendo el análisis un análisis de los datos que obtuvo como resultado de sus cruzas, plantea que hay un carácter dominante y un recesivo, que el dominante es el que se presenta en la F1 y en mayor proporción en la F2, y que el recesivo solo se presenta hasta la F2. Pero ¿cómo que a la F1 y F2? No hay que perder de vista que los individuos que cruzó como progenitores iniciales provenían de estirpes que habían mantenido constante el carácter. A eso se le llama línea pura. O sea, línea pura, un individuo que viene de una línea pura es un individuo que viene de una estirpe que ha mantenido el mismo carácter por muchísimas generaciones, por N generaciones. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Pero hasta aquí no está explicando a qué se debe que se herede el color, la forma lisa o el color amarillo, ¿sí? ¿Entienden eso? Todavía no encuentra la explicación de ello. Lo único que ha estado haciendo es analizar sus datos, ¿sí? Y a partir del análisis de sus datos, ya sacó el planteamiento del carácter dominante y recesivo y una conclusión importante, que de cada 4 individuos, 3 van a aportar el carácter dominante y 1 el recesivo. Esto no lo habíamos aterrizado así, ¿verdad? Esta conclusión es muy importante, ¿sí? Vean la regularidad que hay 3-1, 3-1. ¿Qué significa? Que de cada 4 individuos, 3 portan el carácter dominante y 1 el recesivo, ¿sí? Pero hasta aquí todavía no se explica a qué se debe que en la F1 no aparezca el carácter rugoso y aparece liso. No logra explicarlo todavía. Sin embargo, esto que ya está planteando es importante, ¿sí? ¿Cómo avanzó en sus explicaciones? Bueno, ahora sí, tratando de explicar cómo se heredaban las características, empieza a tratar de plantear hipótesis que explicaran lo que estoy diciendo. Así que su primera hipótesis, la primera que plantea para explicar cómo se heredan los caracteres es esta, ¿sí? Primera hipótesis. La característica es responsabilidad del saco embrionario. Esa es su hipótesis. ¿Cómo la va a mostrar? Bueno, ahí tiene a los individuos de la variedad lisa y la variedad rugosa. Va a ser la práctica de hibridación. ¿Pero cómo? Vean, la planta lisa, de la planta lisa va a utilizar el pistilo, porque ahí está el saco embrionario. Y de la planta rugosa va a utilizar los estambres, porque ahí está el grano de polen. Y va a realizar la práctica de hibridación, ¿sí? A través de la técnica de polinización artificial. Y vean, eso hizo. Como resultado de esto, iba a obtener la generación de hijos 1. ¿Qué obtuvo? En la F1, todos los individuos fueron de forma lisa. Entonces diría, bueno, entonces es cierto, el saco embrionario es el que determina la forma. Pero podía hacer esta afirmación así como lo dije ahorita, o tendría que demostrarlo de otra manera. ¿Cómo creen ustedes? Sí tendría que demostrarlo, ¿no? De otra manera. ¿No le escucho más fuerte? Sí tendría que demostrarlo de otra manera. ¿Cómo? Bueno, pienso que si había hecho la prueba en el saco embrionario del liso, también podía hacerlo con el saco embrionario del rugoso y el polen del liso, ¿no? Y si salía así rugoso, era... Así es, él hizo esto, y a eso que usted le dijo así se llama cruza recíproca. ¿Qué iba a hacer? Ahora el saco embrionario iba a ser aportado por la planta de semilla rugosa y el grano de polen por la planta de semilla lisa. Si tuviera razón en esta afirmación, ¿qué pasaría aquí? Que aparecerían todos los individuos de la F1 de forma rugosa, ¿cierto? Si mi hipótesis aquí es válida,
Entonces, cuando yo haga la cruza recíproca, que es esta, ¿sí? Tiene que producirse aquí semilla rugosa, ¿cierto? Chicos, Sí. bien. ¿Qué fue lo que observó? ¿Qué fue lo que obtuvo de hacer esta práctica de hibridación? Obtuvo forma lisa. Y entonces, ¿qué pasó con su hipótesis? ¿Qué le pasó a su hipótesis cuando ocurrió estos resultados? Se desboronó. Ajá. Por lo tanto, su hipótesis no era válida y había que rechazarla. ¿De acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Había que rechazar su hipótesis. ¿Sí? Y así fue. La conclusión es que ni el grano de polen ni el saco embrionario determinan la forma. ¿Sí? Por lo cual, esta hipótesis que había planteado, pues había que rechazarla. ¿Está entendible, jóvenes? ¿Y qué creen que hizo Mendel? Una vez que rechazó su hipótesis, se fue llorando allá a su celda donde dormía y vivía y ya no quiso saber nada de las ciencias. Renegó de las ciencias y mandó al carajo, como dice este señor que nos gobierna, ¿verdad? Mandó al carajo la ciencia. No le mandó al carajo. ¿Qué es lo que reconoció? Pues estoy mal. Y si mi hipótesis está mal, no quiere decir que no pueda plantear una segunda hipótesis. ¿Se entiende, jóvenes? Si esta hipótesis la rechacé, ¿quién me impide plantear una segunda hipótesis? Nadie le impidió plantear una segunda hipótesis. Ajá. Y ahora, como estaba buscando explicar cómo se heredaban las características, ¿sí? Entonces tendría que plantear una hipótesis que fuera justamente tendiente a explicar eso, ¿sí? ¿Qué cosa era el responsable de heredar las características? ¿Sí? Ahí está el esquema de los resultados de su cruza. Vean qué es lo que puse. Cruzó como progenitores iniciales una de forma lisa con otra forma rugosa. En la F1 apareció forma lisa y en la F2 aparecieron de cada 4 individuos uno de forma rugosa y 3 de forma lisa. Aquí está en un esquemita la conclusión de uno de sus experimentos. ¿Se entiende? Pero todavía no encontraba la explicación de por qué aparecía liso. Entonces empieza a razonar lo siguiente. Bueno, si no sé exactamente qué es lo responsable de las características, pero yo le voy a llamar que hay un factor responsable de cada característica. ¿De acuerdo? Un factor responsable de cada característica. Esta es su hipótesis. Y creo que hasta ahí le vamos a parar, ¿no? Sí, hasta aquí la vamos a parar. La siguiente clase continuamos con su segunda hipótesis, por favor. Ahorita necesito que me ayuden todos, abriendo su cámara, por favor. Yo tengo un problema. Mi conexión ahorita me sacó porque no tengo internet. Si la prendo me va a volver a botar. ¿Y cómo sabe? Si no ha ensayado. ¿Cómo sabe que la va a botar? Dígame. A ver, ensáyale. Si la bota, pues ya ni modo. Sí, pero ensáyale, por favor. Todos abran sus cámaras, por favor. Todos, para que los pueda ver a todos. Y como decían antes en un anuncio de foto para sacar la credencial para votar, peínense, por favor. ¿Ya está? Sí me está haciendo caso Ramsés, ¿eh? Sí se está peinando. Bien, con esto yo creo que será suficiente como evidencia. Sí, aunque no están todos. Diré que ahí están los que pude y los que están en la lista. Bueno, de todos modos a ustedes les pueden preguntar, ¿verdad? ¿Les di clase o le hice al cuento? Ahí les contestan ustedes, ¿verdad? Si les caigo mal van a contestar que hice al cuento, ¿verdad? Si quieren aprender genética van a decir que sí les di clase.
Bien, jóvenes, pues les agradezco. Nos vemos qué bueno que volteé a ver mi horario. Es el viernes cuando nos vamos a ver, pero tengo un ligero problema, chicos. Tengo un compromiso familiar ineludible, ¿sí? Pero voy a llegar a las 7 a darles clase. A lo mejor llego un poquito antes, pero para no errarle, me permiten que pongamos el horario por esta vez a las 7. Lo tenemos acordado a las 6, pero previendo que a lo mejor no alcanzo a llegar a las 6, ¿me permiten cambiarlo a las 7, por favor? Sí, está bien, profe. Entonces, el próximo viernes nos veríamos a las 7, por favor. ¿Está bien, jóvenes? Sí, profe, sería de 7 a... Bueno, les agradezco. Nos vemos entonces el viernes. Cuídense mucho. Ya tenemos la programación de exámenes y tareas y todo lo demás. Incluso ya programé en Teams la entrega de las tareas. Ya conocen la dinámica, ¿verdad? La compañera Aura ya hizo el intercambio de quién va a calificar a quién. Y una vez que esté calificado, cada tarea tiene 10 puntos, sacan el promedio entre las 5 y eso es lo que van a reportarle a Aura. A mí, como evidencia de que calificaron, van a subir la tarea de sus compañeros a Teams, por favor. O sea, van a entrar con su nombre y me van a poner ahí, califiqué a fulanito de tal, y ahí están sus tareas. ¿Está bien, jóvenes? Sí, profesora. Profesora, la calificación se pone en la primera tarea, ¿no? Sí, en la primera tarea con tinta roja, por favor, ponen quién calificó y promedio. ¿Saben cómo se escribe promedio, verdad? X con un guión arriba. Con tinta roja, por favor. ¿Está bien? ¿Está entendible lo que dije, jóvenes? Sí, gracias. Bueno, de acuerdo con esto, el jueves se entregan, ¿qué es? No, el jueves tenemos las asesorías y entregan la tarea. ¿Sí? Los apuntes los entregan el 6, ¿ah? No, el 6 es el examen, perdón, a las 10 de la mañana. Los apuntes los entregan el 5. ¿Está bien, jóvenes? Sí, profesora. Bien, yo estoy armando los equipos. Una vez que tengan los equipos, se los envío a Aura. Y lo que necesito, 2 cosas. Primero, que me digan si todos pueden acceder a este medio de comunicación que se llama Telegram. ¿Sí? Por ahí, por favor, Aura o alguien, ayúdenos a ver si todos tienen acceso a Telegram. Si todos tienen acceso a Telegram o pueden descargar Telegram, el examen lo vamos a hacer así. Yo les planteo, yo abro la sesión de Zoom, les planteo la pregunta y me mandan las respuestas por Telegram. Pero necesito saber si todos tienen Telegram. Y si no, voy a seguir trabajando con WhatsApp. ¿Qué necesita hacer? Entonces, una vez que manden los equipos, el que encabeza el equipo va a armar un grupito, ya sea en WhatsApp o en Telegram. Prefiero Telegram, pero si no tienen todos acceso a Telegram, trabajaríamos con WhatsApp. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Quién nos hace favor de pasar lista? Yo, profe. Ajá. Es Eric, ¿verdad? Sí, soy yo, Eric. Entonces, Eric, usted nos hace favor de consultar si todos tienen acceso a Telegram y le dice a Aura para que me comente, o usted coménteme si tiene mi número, ¿no? Directito. Si tienen todos Telegram, para que ahí armen los equipos. Y si no, nos vamos a WhatsApp. ¿Sí nos hace este favor, Eric? Sí, profe. Vale, entonces así quedamos, nos vemos el viernes. No es cierto, nos vamos a ver antes, ¿verdad? Nos vamos a ver, ya no sé, ya me hice bolas. ¿El jueves es la asesoría, no, profe? El jueves, sí, exactamente, es que ya no encontraba. El jueves nos vemos y el viernes también, ¿vale? Estúdienle para que traigan dudas, ¿sí? Para eso son las asesorías, ¿vale?
Sí, profe. Nos Bueno, vemos. cuídense Hasta luego. mucho. Hasta luego.